Amigos, yo siempre les traigo historias reales, investigadas. Historias que llevan dentro una enseñanza profunda de vida. Y si este video llegó hasta ustedes, entonces entiendan que quizá están entre esas personas que Dios elige por alguna razón, a quienes Él quiere guiar en algún momento de la vida. Por eso, antes de comenzar la historia, suscríbanse al canal, para que cada una de mis nuevas historias les llegue a tiempo. Bueno, empecemos. Hace siglos, en un rincón olvidado por el tiempo, existió una mujer cuya existencia pocos conocieron, pero de la que se decía que su corazón irradiaba luz incluso en la oscuridad más profunda. Su historia comenzó en la pobreza más absoluta, en una casa donde las paredes parecían absorber los suspiros y el hambre se sentía en cada rincón. Esa mujer, aún niña, creció en un hogar donde la desesperanza se había instalado. Las noches eran silenciosas, apenas interrumpidas por el viento que se colaba entre los techos de adobe. La madre yacía enferma, susurrando plegarias entre espasmos de dolor. El padre, agotado, apenas podía encontrar pan para la familia. Sus hermanos lloraban, algunos de hambre, otros de miedo, mientras ella permanecía en silencio, observando el cielo desde un rincón polvoriento. A pesar de la miseria que la rodeaba, había algo inusual en esa niña. Sus ojos seguían el vuelo de las aves en el horizonte y su mente parecía encontrarse en un lugar donde nadie más podía ver. En la soledad de su corazón, se preguntaba: si en todas partes hay oscuridad, ¿de dónde viene esta pequeña luz dentro de mí? Esa luz interior no era grande ni brillante, pero era suficiente para sostenerla. Cada noche, cuando el hambre y la tristeza parecían consumirla, la niña caminaba descalza por el suelo seco y polvoriento, siguiendo un impulso que no podía explicar. Una noche, sus pasos la llevaron a una antigua mezquita abandonada, con muros agrietados y puertas gastadas por el tiempo. Allí, por primera vez, sintió un extraño consuelo en su pecho, un calor suave, una sensación de calma que parecía envolverla y decirle que, a pesar de todo, había un propósito más grande para su vida. Mientras se sentaba en silencio frente al altar, escuchando solo el eco de su propia respiración y el roce del viento entre los muros, algo cambió dentro de ella. Esa noche, sin que ella lo supiera, se produjo un instante que transformaría su camino para siempre. Algo invisible pero poderoso la tocó, y en ese momento supo, aunque no comprendiera cómo ni por qué, que su vida jamás volvería a ser igual. La niña sentía que una fuerza desconocida la guiaba, pero aún no entendía su origen y su destino. El lector queda con la intriga: ¿qué ocurrió esa noche que cambió todo? La noche que cambió todo para la niña continuó con un silencio profundo que parecía abrazarla desde todas direcciones. No había voces, ni ruidos de la ciudad lejana, ni siquiera el murmullo del viento en los tejados de barro. Sin embargo, en el fondo de su pecho, un tirón suave, casi imperceptible, le llamaba. No era una voz ni un sonido, era una sensación, una urgencia silenciosa que le decía que debía levantarse, caminar, sentir, observar. Cada latido de su corazón parecía tener un propósito mayor, un mensaje que aún no comprendía del todo. Al regresar a su hogar, la pobreza se hacía sentir con más fuerza que nunca. Las paredes de su casa, delgadas y desgastadas, no podían protegerla del frío ni del hambre. Su madre, enferma y débil, apenas podía levantar la voz para susurrarle palabras de aliento. Su padre trabajaba sin descanso, pero sus manos vacías regresaban cada tarde a casa, incapaces de traer pan o consuelo. Sus hermanos lloraban y gritaban, confundidos por la vida que los golpeaba sin piedad. Sin embargo, la niña no lloraba. Observaba, callada, y sentía un fuego en su interior que no podía explicar. Cada dificultad parecía ser un examen que debía superar, una lección que debía aprender, un mensaje que debía descifrar. Mientras todos a su alrededor se quejaban de la miseria, ella aprendía a mirar el mundo con ojos distintos, buscando la luz donde nadie más podía verla. Una mañana, mientras compartían el poco pan que tenían, la niña vio a un niño vecino, sucio y hambriento, mirándola con ojos suplicantes. Sin pensarlo, rompió su pedazo de pan en dos y se lo ofreció. Mientras lo veía comer con avidez, ella misma se quedó con el estómago vacío. Su corazón,
no su cuerpo, se llenó de una calidez que nunca había sentido antes. Esa noche, mientras los demás dormían, repitió en su mente una frase que se volvería su mantra para toda la vida. Si mi corazón puede dar alivio, entonces todavía no soy pobre. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar su comportamiento extraño. La llamaban la niña rara, porque reía cuando otros lloraban, porque se arrodillaba para ayudar a los ancianos y aún así parecía flotar sobre sus propias dificultades. Pero ella no se sentía diferente ni especial, simplemente sentía que su alma debía brillar incluso cuando su entorno estaba lleno de sombras. Cada noche, encontraba un lugar apartado para orar y llorar. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de compasión, de una conexión profunda con algo más grande que ella misma. Los sonidos de su llanto se mezclaban con el susurro del viento, y parecía que el mundo entero la escuchaba sin juzgarla. Por las mañanas, salía a llenar los cántaros de agua para los vecinos, acariciaba los pies de los enfermos y susurraba palabras de aliento a los que sufrían. Cada acto, por pequeño que fuera, alimentaba la chispa que ardía en su interior. Una tarde, mientras caminaba por los senderos secos fuera del pueblo, sintió una presencia que la hizo detenerse. No era alguien que pudiera ver, ni un animal que pudiera oír, era algo dentro de ella, una luz que se encendía y apagaba al ritmo de su respiración. Comprendió, por primera vez, que el verdadero hogar de un ser humano no está en la casa donde duerme, ni en la familia que lo rodea, ni en el dinero que posee. Su hogar estaba dentro de sí misma, en esa chispa de luz que ni la pobreza, ni el dolor, ni la indiferencia de los demás podían apagar. Esa noche, la niña sintió que algo más grande que ella la estaba guiando. No sabía a dónde debía ir ni por qué, solo sabía que debía abandonar la seguridad relativa de su hogar, dejar atrás la vida que conocía, y seguir la llamada que ardía en su corazón. Su destino, aunque incierto, parecía claro. Debía caminar hacia una vida que aún no podía imaginar, pero que sentía que cambiaría no solo su mundo, sino el de todos aquellos que cruzaran su camino. Antes de dormir, susurró una última oración al silencio que la envolvía. Señor, que mi corazón siga siendo fuego, fuego secreto que puede iluminar incluso la oscuridad más profunda. Y con ese deseo ardiendo en su pecho, cerró los ojos, preparándose para un amanecer que no sería igual a ningún otro. Su vida estaba a punto de transformarse, y la chispa que llevaba dentro la guiaría hacia pruebas, milagros y lecciones que definirían no solo su camino, sino el ejemplo que dejaría a generaciones por venir. Al amanecer, la niña se levantó con una decisión silenciosa. Su corazón, encendido por ese fuego secreto, la empujaba a salir de su hogar para enfrentar un mundo lleno de desafíos, para vivir lecciones que aún no entendía y para transformar su sufrimiento en luz para otros. El lector queda con la pregunta, ¿qué pruebas y descubrimientos la esperan en su viaje? Al despuntar el alba, la niña, ahora más consciente de la chispa que ardía en su corazón, dejó atrás el pequeño hogar que la había visto crecer entre sombras y privaciones. Se adentró en los límites del pueblo, donde los árboles comenzaban a formar un bosque discreto, y la vida parecía suspenderse entre la luz tenue del sol y las sombras alargadas de la mañana. No había camino marcado ni señales de bienvenida, solo el sonido de sus propios pasos y el murmullo del viento entre las hojas secas. Pronto, los aldeanos comenzaron a notar a una figura que caminaba sola, silenciosa, casi flotando sobre el polvo de los senderos. La llamaban la mujer extraña. Nadie entendía de dónde venía, por qué aparecía en los lugares más inesperados y cómo su presencia parecía alterar de manera invisible el ánimo de quienes la rodeaban. Pero aquellos que cruzaban su mirada percibían algo diferente, una paz que no se podía comprar, una claridad que no necesitaba explicación. Su vida se transformó en un ciclo de soledad y enseñanza. Cada encuentro, por pequeño que fuera, era una oportunidad para iluminar un corazón y sembrar sabiduría. Un día, un hombre rico del pueblo, lleno de orgullo y ego, la confrontó con 10 preguntas difíciles, tratando de ponerla a prueba y exponer cualquier debilidad. La mujer escuchó con calma, sus ojos brillando con una paciencia infinita. Una a una respondió cada pregunta con sencillez y profundidad, demostrando que la verdadera sabiduría no reside en la riqueza ni en los títulos, sino en la claridad del corazón y la humildad del alma. El hombre salió avergonzado y transformado,
sin comprender completamente cómo una sola persona podía reflejar tanta luz en palabras tan simples. No solo los poderosos aprendían de ella, también los marginados. Un ladrón, atrapado robando en la madrugada, fue sorprendido por la mujer mientras escondía sus botines. En lugar de reprenderlo con ira, ella se acercó y le dijo con suavidad: «Si puedes robar lo que otros poseen, ¿por qué no intentas robar tu propio sufrimiento y transformarlo en luz?». El ladrón se quedó en silencio, su corazón golpeado por la verdad de sus palabras. Aquella frase, simple pero profunda, comenzó a resonar en su mente durante días, hasta que decidió cambiar el rumbo de su vida. Un joven, desesperado por las circunstancias de su hogar y sus propias decisiones equivocadas, intentaba huir del pueblo hacia la ciudad. La mujer lo encontró justo en el límite del bosque y, mirándolo a los ojos, le dijo con firmeza y ternura: «El lugar no cambia tu destino, tu corazón sí. No huyas de lo que eres, cambia lo que llevas dentro». El joven se detuvo, con lágrimas rodando por su rostro, comprendiendo que su destino no estaba escrito por el entorno, sino por la fuerza que nacía de su propio interior. A medida que pasaban los días, su reputación crecía. Algunos venían en secreto para escucharla, mientras que otros la observaban con desconfianza, molestos porque su honestidad y claridad herían sus egos y exponían sus faltas. La llamaban extraña y perturbadora, pero nadie podía negar la paz que dejaba tras cada encuentro. Un episodio particularmente emotivo ocurrió cuando encontró a un niño enfermo, temblando de fiebre en una pequeña choza. Ella no tenía medicina, ni remedio inmediato, pero se acercó, le tomó las manos y le susurró un solo calima que había aprendido en su corazón. El niño, asombrado, sonrió por primera vez en días, y la mujer permaneció a su lado hasta que el alivio apareció en su mirada. Ese instante, simple y poderoso, se convirtió en uno de los recuerdos más preciados de su vida y de quienes la rodeaban. Cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias. Sin embargo, una sensación persistente le indicaba que la prueba más grande aún estaba por llegar. No era un ladrón, ni un niño enfermo, ni un hombre rico. Esta vez, la lección sería más profunda, más difícil y más personal. La mujer sabía que su paciencia, su sabiduría y su fuerza interior serían puestas a prueba hasta el límite. Esa noche, mientras descansaba en un claro del bosque, contemplando las estrellas que comenzaban a brillar, sintió nuevamente el tirón en su corazón, igual que aquella primera noche que cambió su vida. No era un susurro, ni un llamado, era una sensación que atravesaba su alma, recordándole que todo lo que había vivido hasta ese momento era solo el preludio de un reto mayor. Su espíritu se fortaleció, y con una calma silenciosa, se preparó para enfrentar aquello que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la luz, el dolor y la resiliencia. Mientras el viento movía las hojas a su alrededor, la mujer comprendió que su misión no era solo sobrevivir ni enseñar lecciones aisladas, era transformar el dolor en luz. Reflejar la sabiduría en cada acto y dejar una huella que trascendiera el tiempo. Su corazón ardía con un fuego secreto, invisible para todos excepto para ella, un fuego que la guiaría a través de los desafíos más grandes de su vida. Y así, con la determinación de alguien que ha visto la oscuridad pero ha decidido ser luz, la mujer se dispuso a continuar su viaje. Cada paso que daba resonaba con un propósito silencioso, cambiar no solo su destino, sino el de todos aquellos que cruzaran su camino, enseñarles que incluso en los días más oscuros, la luz interior podía brillar más fuerte que cualquier sombra externa. La mujer percibe, en el horizonte de su vida, la llegada de la prueba definitiva, un desafío que pondrá a prueba no solo su paciencia y sabiduría, sino la fuerza misma de su espíritu. El lector queda preguntándose, ¿cómo enfrentará la mayor prueba de su vida y qué legado dejará detrás? El amanecer llegó con un silencio distinto. La mujer que había transformado su sufrimiento en luz caminaba lentamente por los senderos que, durante años, la habían visto crecer, aprender y enseñar. Sin embargo, esta vez, no había curiosos observando, ni niños corriendo tras sus pasos, ni aldeanos murmurando sobre la mujer extraña. Había un aire de quietud profunda, como si el mundo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. El último desafío había comenzado sin previo aviso. Una enfermedad desconocida se apoderó de su cuerpo, debilitando sus fuerzas y poniendo a prueba su espíritu.
No solo era su cuerpo el que sufría, la soledad se volvió aún más intensa, y algunos de los que antes la habían seguido comenzaron a criticarla y a cuestionar su misión. Murmuraban que quizás no era más que una ilusión, una mujer común que había sido sobrevalorada. Pero ella no dejó que la desesperación la venciera. Cada dolor que sentía, cada punzada en su corazón, lo convertía en una sonrisa para los demás. Cuando los aldeanos que la visitaban veían sus manos temblorosas, ella les ofrecía palabras suaves y firmes. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de entregar, incluso cuando ya no te queda nada. Esta frase se convirtió en su legado verbal, un principio que compartió hasta su último suspiro. Pasaba horas acariciando a los enfermos, consolando a los que lloraban y enseñando a quienes se sentían perdidos que la verdadera fuerza no estaba en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de transformar cada prueba en luz. En la última noche de su vida, el mundo exterior parecía detenerse. El viento dejó de soplar, el murmullo de los animales se apagó y un silencio profundo llenó cada rincón del lugar. Solo una luz tenue parecía moverse a lo lejos, una chispa que parecía indicar que su tiempo había llegado. La mujer cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cada momento de su existencia como un regalo, y cada prueba como una oportunidad para aprender y enseñar. Esa noche, habló consigo misma por última vez, en un monólogo que reflejaba toda la sabiduría acumulada durante su vida. He visto la oscuridad, he sentido el dolor y he compartido el consuelo. No temáis la soledad ni la pérdida, porque la verdadera luz reside en dar sin esperar recibir. Cada lágrima, cada suspiro, cada acto de amor, permanece más allá del tiempo, más allá de las palabras. Mi vida no ha sido mía, ha sido un puente para otros, un reflejo de lo que todos llevamos dentro. Cuando el primer rayo de sol tocó los techos del pueblo, ella expiró en paz. Los aldeanos, al enterarse, dijeron al unísono. Cuando ella se fue, el lugar se oscureció, pero los corazones comenzaron a encenderse. Su partida no marcó un final, sino el inicio de un legado que trascendería generaciones. Las historias de su vida comenzaron a ser contadas y recontadas, primero en voz baja, luego en plazas y caminos, hasta que incluso los viajeros lejanos escucharon sobre la mujer que convirtió su dolor en luz. Sus palabras se escribieron, sus actos se recordaron, y su ejemplo de paciencia, humildad y amor al prójimo se convirtió en guía para quienes buscaban sentido en la vida. Incluso décadas después, los aldeanos seguían relatando sus enseñanzas, cómo podía calmar el llanto de un niño con un solo susurro, cómo sus consejos corregían el rumbo de jóvenes perdidos. Y cómo su presencia silente inspiraba a quienes la conocían. Cada historia llevaba consigo la chispa que ella había encendido, y cada corazón que había tocado continuaba iluminándose gracias a su ejemplo. Y así, cuando se habla de ella, se recuerda la frase que encapsula toda su existencia. Aur yuene, wow aurat hokudanjeron meyet y rai, logon que lille rosni van galli. No hay monumentos ni riquezas que puedan medir su grandeza. Su legado reside en cada acto de bondad, en cada palabra de consuelo, y en cada corazón que, inspirado por su vida, elige transformar la oscuridad en luz. La mujer que un día caminó sola por caminos polvorientos y silenciosos dejó detrás de sí un mundo mejor, uno en el que la verdadera riqueza se encuentra en dar sin esperar nada a cambio. Y donde la luz interior siempre puede superar cualquier sombra exterior. El pueblo aprendió que las verdaderas pruebas de la vida no están en los obstáculos que enfrentamos, sino en la manera en que respondemos a ellos. La mujer enseñó, con su vida y su partida, que incluso cuando todo parece perdido, la compasión, la paciencia y la sabiduría pueden encender el fuego más fuerte en el corazón de los hombres y mujeres. Y así, su historia se convirtió en un faro eterno. Cada vez que alguien siente la oscuridad del miedo, del dolor o de la desesperanza, recuerda la chispa que ella encendió y continúa su camino, iluminando a otros con el ejemplo que ella dejó. La huella que nunca se borró, la mujer que convirtió el dolor en luz, sigue viva en cada corazón que decide seguir su ejemplo.